Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hemos llegado a la sección de mover motores. Para poder mover nuestros motores es necesario contar con unos drivers. Estos drivers lo que permiten es controlar tanto la velocidad del motor como el sentido de giro de nuestro motor, ya sea en sentido horario o antihorario. Los drivers que hemos elegido para emplear son los driver IFX9201SG. Este driver soporta cargas de hasta 6 amperes, voltajes de operación de hasta 29 volts y una frecuencia de modulación por ancho de pulso de hasta 22 kHz. ¿Qué es PWM? La modulación por ancho de pulso, o PWM, es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o modificar la cantidad de energía que es enviada a una carga. Esta acción tiene en cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal de tipo periódico. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros vamos a utilizar un PWM para modificar el ciclo de trabajo de una señal que va a su vez permitirnos modificar la cantidad de energía o voltaje que se le envía a nuestros motores. El ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de la parte positiva en relación con el periodo, expresado matemáticamente D o ciclo de trabajo igual a T minúscula sobre T mayúscula, donde D es el ciclo de trabajo, T minúscula es el tiempo de funcionamiento de del ancho positivo, el pulso positivo, y T mayúscula es el periodo de la función. Para entenderlo de una mejor manera, tenemos al lado izquierdo una gráfica. En esta gráfica, en esta sección, se ve la parte positiva, un pulso positivo, y en esta sección cómo se baja ese pulso a cero. Si tomamos en niveles lógicos de nuestro microcontrolador sería 3.3 volts y luego 0 volts. El, el ciclo de trabajo es el tiempo que permanece en alto o en 3.3 volts nuestra señal, y luego el resto es el resto de nuestro periodo de la señal, es el tiempo que permanece en bajo. Por ejemplo, de 0 a dt a d.t es el ciclo de trabajo, y de 0 a t es el ciclo completo, el periodo completo de nuestra señal de PWM. Entonces es lo que tenemos que tomar en consideración, que un PWM lo que hace básicamente es variar el tiempo que permanece en alto o en 3.3 volts nuestra señal y el tiempo que permanece en apagado. Por ejemplo, si en este caso es como el 25% del ciclo de trabajo, el otro 75% se encuentra apagado. En este caso también podemos observar que lo que también va a hacer que nuestra señal vaya repitiendo, digamos, mostrando una señal continua es aumentar nuestro ciclo de trabajo. Es decir, si queremos una señal más acercada a 3.3, pues aumentamos el ciclo de trabajo. Y si el ciclo de trabajo se aumenta, pues por más tiempo, el valor RMS de esa señal sería muy cercano a 3.3 volts y parecería que siempre está en activo nuestra señal. La configuración de los PWMs utilizados para el control de la velocidad de los motores lo vamos a hacer por medio de un timer. Un timer nos permite medir el tiempo transcurrido entre eventos basados en conteo de pulsos generados por un reloj, ya sea interno o externo del microcontrolador. Para controlar la velocidad de los motores, hemos decidido utilizar los PWMs correspondientes al timer 3, específicamente al canal 1 y 2 de nuestro microcontrolador, porque físicamente se encuentran conectados a esos pines que corresponden al timer 3, el canal 1 y 2. Los timers que posee el STM32F407 tienen una fuente reloj ya previamente establecida de 16 MHz. Si utilizamos directamente esta fuente de reloj, es muy grande, tiene una frecuencia muy alta, por lo que debemos preescalarla para generar nuestras señales de nuestros PWMs.
Para poder, digamos, reducir esta señal, debemos utilizar un prescaler del timer, que un prescaler es básicamente un divisor de la frecuencia interna del reloj o la frecuencia de reloj que estamos utilizando, y esa nueva frecuencia se le asigna a nuestro timer. Para el PWM de los motores vamos a utilizar una frecuencia de 2 kHz, que básicamente es la frecuencia en la que operan nuestros motores Pololus. El driver para manejar nuestros motores Pololus podemos utilizar frecuencias desde 1 kHz hasta 10, por ejemplo, que son las que hemos probado nosotros para estos motores Pololus. Para algún otro tipo de motores pues se puede utilizar, por ejemplo, para motores Coreless, frecuencias arriba de los 10 kHz y así. Van a elegir la frecuencia de acuerdo al motor. Esto se puede encontrar de una mejor manera en la hoja de datos de su motor y las características que deben emplear en su motor, pero nosotros hemos optado por aquí, para este caso, estos motores, una frecuencia de funcionamiento para su driver de 2 kHz. Como bien hemos dicho, la frecuencia que tenemos del reloj es de 16 MHz, por lo que debemos preescalarla. Hay que recordar que nuestros preescaler de este microcontrolador por defecto ya tiene cargado un 1, por lo que para poder preescalar debemos dividir los 16 MHz entre 1 más el preescaler que vamos a elegir. En este caso hemos decidido un preescaler de 15 y eso nos va a arrojar una frecuencia del timer de 1 MHz, la frecuencia del timer. Para poder obtener ahora sí la señal de PWM, debemos analizar otro elemento que es el contador de periodos del timer para el PWM. Es el número de conteos de flancos positivos de la señal de reloj preescalada que deben hacerse para alcanzarse la frecuencia de PWM deseado menos 1, puesto que el registro del contador de periodos está precargado con un 1. Para poder calcular el contador de periodos debemos dividir la frecuencia del timer entre la frecuencia deseada del PWM. ¿Por qué? Porque vamos a contar el número de flancos positivos que debe dar nuestro timer, o deben ocurrir de la señal de reloj de nuestro timer para poder alcanzar la frecuencia de nuestro PWM, que es de 2 kHz. Eso quiere decir que vamos a utilizar 1 MHz entre 2 kHz menos 1. Nos daría como resultado 499 conteos de periodos de la señal de flancos, de la señal de reloj de 1 MHz para poder alcanzar 2 kHz. Esos son el número de periodos que vamos a emplear. Este valor también corresponde al valor mínimo y máximo que podemos darle a nuestro motor para poder moverlo. Digamos que puede ir de 0 a 499 como velocidad máxima. Este valor es el contador de periodos. Con estos dos valores, el contador de periodos de 499 y el preescaler de 15, ya podemos configurar el timer de nuestro PWM. Por último, para poder controlar el sentido de giro de nuestro motor, el driver IF X9201SG tiene esta tabla de la verdad. Por ejemplo, si nuestro driver tiene disable en el pin disable un 1, obviamente nuestro driver va a estar apagado, no va a haber nada en las salidas. En cambio, si cambiamos el estado de disable a 0, pues ya activamos nuestro driver para poder utilizarlo. Tiene otro pin que se llama DIR, es un pin digital. Bueno, es un pin donde se va a conectar una salida digital de mi controlador para poner un 1 lógico o un 0 lógico, o 3.3 volts o 0. Si colocamos un 1 o 3.3 volts en el pin DIR, nos va a hacer girar el motor en el sentido horario. En cambio, si colocamos un 0 y nuestro PWM tiene un valor diferente a 0, nos va a girar en el sentido antihorario. Igual el PWM en el caso de DIR 1 debe ser diferente de 0 para que nos gire en sentido horario. En caso contrario de que nuestro PWM sea 0 para cualquiera de los dos, lo que va a hacer es que nuestro motor va a estar en estado flotante, no va a tener salidas
de voltaje ni de corriente en nuestro motor. Cuando colocamos un 1 en el pin DIR, nuestro motor y tenemos un PWM diferente a 0, la corriente de nuestro motor va a fluir de este sentido, así. Cuando colocamos un 0, la corriente va a fluir desde HVS hasta TIR en este sentido. De esta forma fluirá la corriente, lo que nos va a permitir invertir el sentido de giro de nuestro motor. Bueno, con esta información ya podemos empezar a programar las funciones y clases que vamos a emplear para poder controlar nuestros motores en nuestro STM32 Cube ID. Entonces lo primero que debemos hacer es abrir nuestro STM32 Cube ID y empezaremos a programar las funciones de los motores. Para poder hacer esto, vamos a volver a comentar todo lo que tenga que ver con palabras reservadas de C++ para poder utilizar la herramienta de configuración. Buscamos la sección donde se encuentran nuestras clases y las comentamos. Comentamos estas secciones. En esta sección también revisamos un comentario de esta parte para que ya no aparezca. También comentamos esta sección y esta otra sección. Nos ubicamos en la parte inferior también, donde están las definiciones de los métodos de nuestras clases. Realizamos igualmente con comentario. Listo. Con esto podemos cambiar nuestra extensión de main a main.c. Rename, buscamos rename y colocamos main.c. Abrimos y compilamos para ver si existe algún problema con alguna palabra reservada de C++. Y no, efectivamente ya podemos utilizar la herramienta de configuración. Abrimos la herramienta de configuración y esperamos a que cargue. Lo que vamos a hacer a continuación es configurar tanto el timer, que va a estar asociado a nuestros PWMs que irán para los drivers de nuestros motores, así como también los pines que nos servirán para controlar el accionamiento y la activación de nuestro driver, ya sea también el sentido de giro, el pin que controla el sentido de giro del motor para cada driver. Esperamos a que inicialice la herramienta. Nosotros estamos utilizando para los motores el timer 3. Seleccionamos que se alimenten por el reloj interno, nuestro timer, y vamos a generar PWM channel 1 y PWM channel 2. Extendemos y está seleccionando el pin PA6 y PA7 para cada uno. Verificamos que sí sean esos pines los que vamos a utilizar y abrimos esta. El PA6 debe estar conectado el PWA, que es para nuestro motor derecho, y PA7, que es el de al lado, debe estar conectado el motor izquierdo. Entonces sí hemos seleccionado correctamente el timer que vamos a utilizar. Vamos a Parameter Settings y aquí vamos a colocar el prescaler 15 que previamente hemos calculado para poder conseguir la frecuencia deseada de 2 kHz. Y también aquí vamos a colocar en contador de periodos 499, que será el valor máximo de la velocidad de nuestros motores. Y con esto hemos configurado el PWM de nuestros drivers de los motores, tanto para el canal 1 como para el canal 2. Nuestro timer puede tener varios canales asociados, por lo que podemos al mismo timer colocarle estos dos PWMs, que ya vimos y corroboramos que sí se encuentran conectados
al microcontrolador en los drivers del motor de los motores que vamos a emplear. Después, aquí podemos seleccionar también otras opciones como qué tipo de PWM vamos a utilizar. La polaridad que va a utilizar va a ser positiva o va a estar en alto, y inicialmente el pulso va a estar en 0. Igual el pulso, el ciclo de trabajo va a estar en 0. Y pues podemos ver que ya son las configuraciones necesarias para nuestro PWM, el timer de nuestro PWM, que previamente ya hemos calculado. Bueno, ahora es momento de seleccionar el pin para cada uno de nuestros drivers, tanto para controlar el accionamiento como la activación y el sentido de giro del motor. Para esto vamos a nuestra herramienta STM32 CUPID, minimizamos esto y buscamos el pin PS4, PC4. Este pin lo vamos a nombrar como una GPU output, como una salida digital, y va a ser llamado también dis A. Dis A. Luego PC5 dir A. Seleccionamos PC5 como GPU output, renombramos como dir A, el pin que va a controlar la dirección del motor, y este pin va a controlar la activación del driver del motor derecho. Luego seleccionamos el pin PB0 como dis B. PB0 es el de aquí al lado, igual GPU output, y lo renombramos como dis B para accionar y desactivar nuestro motor. Dis B, así lo nombramos. Listo. El PB1 va a ser dir B para la dirección del sentido de giro de nuestro motor, que se conectará a nuestro driver. GPU output, le ponemos dir B. Bueno, ahora ya tenemos seleccionado las salidas digitales para conectarlos a nuestros drivers. Dis A para controlar el accionamiento del driver derecho, dir A para la dirección del driver del motor derecho, el control del driver de nuestro motor derecho. Dis B es el pin que está conectado al driver para el accionamiento de ese mismo driver del motor izquierdo, y dir B para el accionamiento, para el cambio de giro del motor izquierdo, así como el controlamiento del mismo driver. Cercioramos que sí sean las correctas, y sí, aquí están. Y con eso procedemos después a Sister Core GPIO. Extendemos y aquí vamos a modificar las características de nuestros GPIO para cada uno de los de las nuevas GPIO como salidas que hemos seleccionado, que es que inicien todas en bajo, y vamos a cambiar la velocidad a media para cada una de estas. Velocidad media, seleccionamos que sí sean los pines que hemos hemos definido junto con los nombres que hemos seleccionado. Una vez hemos configurado la velocidad media para que nuestros pines puedan switcharse de 0 volts a 3.3 volts a una frecuencia de 50 MHz. Una vez que hemos hecho esto, le damos guardar para inicializar nuestra herramienta de configuración, save, y empezará nuestra herramienta de configuración para poder inicializar las funciones de los dispositivos que hemos seleccionado, tanto el PWM como los GPIO de salida, que controlarán los drivers de nuestros motores, y asimismo estos drivers controlarán la velocidad de los motores que vamos a emplear.
Una vez ha terminado nuestra herramienta de configuración, podemos cerciorar que hayan sido incluidas estas funciones de inicialización. Sí, efectivamente aquí está la función de inicialización del timer 3 con un prescaler de 15, un contador de periodos 499 y una polaridad positiva, o sea que el ciclo de trabajo va a ser positivo. Inicialmente el pulso va a estar en 0. Con esto hemos corroborado que sí, efectivamente se han hecho las configuraciones correctas. Cerramos nuestra herramienta de configuración, por el momento ya la vamos a ocupar. Y vamos a los GPIO para ver que se hayan seleccionado nuestros nuevos GPIO. Y sí, efectivamente aquí se encuentran los pines para el motor derecho, para la activación, que es el botón DIS, y para el sentido de giro, que es el pin DIR. Luego tenemos los pines para el motor izquierdo, DIS-B para el accionamiento de nuestro driver, así como el sentido de giro que va a llevar nuestro motor, DIR-B. Y estos son como salidas pull-up. Así también se han configurado en velocidad media de switcher. Cerramos este archivo y con esto podemos comenzar a realizar la programación de nuestras clases para controlar los drivers. Para iniciar con la programación debemos ir a la carpeta SCR, seleccionamos el archivo main.c, rename, le cambiamos el nombre a CPP para utilizar C++ y abrimos nuestro archivo. Ahora sí ya podemos empezar a realizar la programación de la clase para controlar el driver de los motores. Descomentamos la sección de clases y definimos la nueva clase motor driver, la cual tiene como atributos speed, que es una variable de tipo entero donde vamos a almacenar la velocidad del motor, la variable max speed, que es de tipo entero donde vamos a almacenar la máxima velocidad que puede tomar nuestro motor, así como también tenemos la estructura, la variable GPIO, que es una estructura de GPU type-def, donde vamos a almacenar el GPU que vamos a implementar para nuestros pines de disable y de dirección DIR. Tenemos la variable dis, que es uint16, en la cual vamos a almacenar el pin, la dirección de memoria del pin dis para el accionamiento de nuestro driver, y también la variable dir, que es una variable uint16 donde almacenaremos la dirección de memoria del pin dir, que va a controlar la dirección en la que está girando nuestro motor. Tenemos también una variable htim, la cual es un puntero a una estructura de datos, la cual nos va a definir el manejador de todos los datos y componentes de nuestro timer que vamos a estar utilizando. Y una variable timechannel, que es el canal que vamos a estar utilizando para nuestro PWM, la cual es una variable uint32. En esta vamos a guardar la dirección de memoria del canal que estamos empleando. Los métodos que vamos a tener para esta clase es MotorDriver, el cual va a inicializar la velocidad máxima que vamos a emplear. Vamos a inicializar el GPIO, el puerto GPIO que vamos a emplear, en el cual se encuentran los pines Disable y DIR para la dirección de nuestro motor. Vamos a pasar también la dirección de memoria del pin Disable y la dirección de memoria del pin DIR de dirección, así como también el puntero al timer que estamos ocupando. Así mismo pasaremos la dirección de memoria del canal que estamos utilizando. Tenemos el método void_init, el cual va a inicializar todo lo que van a utilizar estos drivers, tanto como el pin dir lo va a establecer, el pin disable lo va a establecer en 0 para que estén activados los drivers, y igualmente va a inicializar el timer 3 para que pueda generar señales de PWM. Tenemos el método void_max
setMax speed, el cual va a establecer si queremos cambiar la velocidad máxima. Con este método del motor podemos establecer una nueva velocidad máxima o variar la velocidad máxima que podemos tomar para ese motor. Y tenemos también la variable, el método updateSpeed, que es un método que recibe la velocidad que vamos a estar utilizando y el sentido de giro que queremos para ese motor. Podemos cambiar el sentido de giro en tiempo de ejecución. Si queremos que, digamos, si conectamos un motor de manera incorrecta, pues simplemente cambiamos el sentido de giro y ya podemos controlarlo de la manera correcta. Para eso nos va a servir esta función y para establecer la velocidad que vamos a estar actualizando en el motor. Pasamos a la sección de definir cada uno de los métodos que vamos a emplear para la clase que estamos armando para controlar los drivers de nuestros motores. Descomentamos en la sección de las definiciones de las clases, de los métodos de las clases que hemos previamente creado, y definimos primero el método constructor. El método constructor va a recibir, como bien hemos dicho, la velocidad máxima que vamos a emplear para nuestro motor, el GPIO de los pines que vamos a emplear como salidas digitales, para también la dirección individual de cada uno de estos pines, del pin disable y del pin dir. También va a ocupar la dirección de memoria del timer, un puntero a la dirección de memoria del timer que estamos utilizando, y también vamos a utilizar la dirección de memoria del canal del PWM que estamos utilizando para accionar nuestros drivers, para cambiar la velocidad, el voltaje que le está llegando a los drivers a través de nuestro driver, y ese driver va a cambiar el voltaje que le está llegando a nuestro motor. Este método inicializa la velocidad máxima que le estamos pasando a la velocidad máxima de nuestro driver, el GPIO que le estamos pasando al puerto GPIO que vamos a emplear nosotros, el pin dis a la dirección de memoria del pin dis que le estamos pasando a nuestro método constructor. Igualmente el pin de dirección lo inicializa en la dirección de memoria del pin de dirección que le estamos pasando en nuestro método constructor, y también va a inicializar el timer que vamos a utilizar junto con el canal del timer para poder controlar el PWM y poder mandarlo a nuestro driver. El segundo método que vamos a inicializar que vamos a definir es el método init. Este método va a inicializar el PWM en el timer que estamos empleando y en el pin, específicamente en el canal que estamos empleando. Para este caso puede ser el driver del motor derecho o el driver del motor izquierdo. Tenemos también esta instrucción que nos va a ayudar a inicializar el GPIO en modo reset. Va a establecer un cero lógico en el pin disable para que pueda estar encendido nuestro driver. Para poder inicializar el timer se ocupa esta instrucción halt tin pwm start, y como parámetros y como argumento recibe el timer que vamos a emplear y el canal. El tercer método que vamos a definir ya es el método para controlar la velocidad de nuestro motor y también el sentido de giro, ya sea si nos equivocamos de dirección al momento de programar, de conectarlo, o queremos controlar el sentido de giro de acuerdo a la velocidad que le estamos introduciendo. El método es un método llamado updateSpeed que recibe como parámetro la velocidad que vamos a actualizar a los motores y un parámetro booleano, el cual nos va a indicar si está en sentido horario o antihorario normalmente nuestro motor. Lo primero es, dentro del método vamos a inicializar la velocidad del motor a la velocidad que está recibiendo como argumento nuestro método. Una vez que hemos corroborado que esa velocidad es igual a 0, vamos a establecer en el pin con esta instrucción HAL GPIO write pin un reset en el pin de dirección para que no esté en estado flotante, y también el PWM lo vamos a establecer del canal y del timer de nuestro driver que hemos inicializado previamente con el método constructor a 0. Después vamos a preguntar si es diferente de 0, va a entrar a este
esta instrucción va a preguntar si la velocidad es mayor o igual que 1, lo que va a hacer es limitar la velocidad. La velocidad, si es mayor que la máxima velocidad, pues la va a igualar a la máxima velocidad. Si no, va a respetar la velocidad que tenemos. Y eso lo va a asignar en la velocidad de nuestro driver, en speed. Luego, va a verificar en qué sentido hemos configurado el driver. Si es en sentido horario, pues va a escribir un HAL GPU write. Va a establecer este pin en reset, en un nivel lógico de 0 volts, en el GPIO DIR, en el pin DIR del puerto GPIO que hemos inicializado previamente. Y luego, si es en sentido antihorario, pues es al revés. Lo que va a hacer es establecer un reset en este pin y ya iría en sentido, cambiaría el sentido en que va a girar nuestro motor. Por último, lo que va a hacer es utilizar esta instrucción HAL thin set compare, en el cual le pasa como parámetro el timer que estamos empleando, el canal del timer que estamos empleando para el PWM y la velocidad o el ciclo de trabajo, en este caso, del PWM que vamos a emplear. Hay que recordar que el ciclo de trabajo nos va a dar la velocidad del motor porque va a permitirnos incrementar el voltaje o disminuirlo que está recibiendo el motor. Nosotros tenemos una pila de 12 volts, por lo que si utilizamos los 499 completos del ciclo de trabajo de nuestro timer, nos va a arrojar en la salida del driver del motor 12 volts. Hay que recordar que nosotros estamos empleando motores de 6 volts, por lo que no vamos a ocupar todo el ciclo de trabajo, vamos a ocupar aproximadamente la mitad del ciclo de trabajo de esta señal como máximo, como velocidad máxima. Bien, en caso contrario que la velocidad sea menor que 0, sea negativa, pues vamos a multiplicar esta velocidad por un -1 y la vamos a volver positiva y vamos a preguntar si la velocidad es mayor que la velocidad máxima, entonces la limitamos, la vamos a igualar a la velocidad máxima. En caso contrario que sea menor a la velocidad máxima, pues respetamos la velocidad que está enviando al driver. Después vamos a preguntar si el sentido es horario, pues vamos a escribir al revés, vamos a escribir en el pin de dirección un nivel lógico alto. Y en caso contrario de que sea sentido antihorario, vamos a escribir en el pin de dirección un nivel lógico bajo de 0 volts. Por último, vamos a actualizar con esta instrucción HAL thin set compare el ciclo de trabajo o la velocidad de nuestro motor para el PWM del canal que estamos empleando, del timer que estamos utilizando, y retornamos nuestra función. Con esta función lo que podemos hacer es eso, variar la velocidad del motor variando el voltaje que está enviando a nuestros motores el driver por medio del PWM, y también controlar el sentido de giro de nuestros motores. Para poder utilizar esta clase, vamos a inicializarla, vamos a crear unos objetos que nos permitan utilizar esta clase. Vamos a esta sección de arriba y aquí donde está la creación de los objetos vamos a descomentarlo y vamos a crear dos objetos, uno para el motor derecho y uno para el motor izquierdo. Vamos a crear el objeto de la clase motor driver. Vamos a crear un objeto llamado motor left para hacer referencia al motor izquierdo. Le vamos a pasar como parámetro primero la velocidad máxima. La velocidad máxima va a ser de, no sé, 220 del ciclo de trabajo, que es aproximadamente la mitad de 499. Vamos a ocupar, como dijimos, no vamos a ocupar los 12 volts, vamos a ocupar, como son motores polos de 6 volts, pues ocupamos la mitad del voltaje, que aproximadamente son como 200 y cacho, para poder ocupar el máximo, la mitad del ciclo de trabajo, y con eso enviar
6 volt máximo a nuestros motores a través del driver. Luego vamos a pasar por parámetro el GPIO que está conectado a ese driver. Si bien recordamos, están en el puerto, en el GPIO C, en el puerto C para el driver izquierdo, si no mal recuerdo. No, está en el GPIO B. Entonces pasamos por parámetro del motor, el puerto GPIO B, coma. El otro parámetro que requiere es el pin de dirección. El pin de deshabilitar o deshabilitar nuestro driver también requiere como parámetro el pin de habilitar o deshabilitar, que es el pin disb, y para la dirección requiere el pin dirb. Entonces le pasamos el parámetro dirb. Ahí ya tiene la dirección de memoria del pin dirb de la dirección B. Ahora también vamos a ocupar la dirección de memoria del timer, del manejador del timer que estamos utilizando, que es el TIN3. Luego el canal que vamos a ocupar para el motor para el PWM que está conectado al motor izquierdo, es el PWM es PWB. Es el PWM, que es el canal 2. Entonces, para el motor izquierdo vamos a ocupar el canal 2. Channel 1. Y con esto vamos a comentar aquí y verificamos, hay un error. Channel 1. Ya. Con esto hemos creado el objeto para el motor izquierdo. Luego generamos el motor derecho. Channel 2. Es el mismo pin, el mismo timer. Va a ir a la dirección. Vamos a ocupar el pin DIR-A para controlar el sentido de giro, DIS-A para controlar el accionamiento de nuestro timer, y le ponemos el GPIO C. Para este caso es el GPIO C, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente es el pin, el GPIO C, porque estamos usando PC4 y PC5 para el motor derecho. Entonces le cambiamos el nombre a driver motor right. Motor derecho. Y ya con esto hemos creado nuestros objetos. Vamos a llamar al método constructor new y motor driver. Motor driver. Creamos un objeto new. Motor driver. Listo. Y ya hemos generado tanto el objeto que va a controlar los drivers del motor derecho como los drivers del motor izquierdo. Bueno, debemos también inicializar en esta sección cada uno de los objetos, los PWMs que va a utilizar, así como la activación de los mismos drivers, tanto del motor derecho como del motor izquierdo. Por lo que motor left.init, invocamos el método init, luego motor right, y invocamos el método init. De hecho aquí se invoca de esta manera porque es un objeto
referenciado por un puntero. Bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a descomentar esta parte. Vamos a activar nuestros motores cuando nosotros recibamos por el control un on, los vamos a prender. Y si es un off, los vamos a apagar. Hay que recordar que nosotros estamos utilizando nuestro control. Vamos a esta sección y vamos a definir define on. Como hemos bien visto cuando utilizamos nuestros controles, el valor 167, 180, 54 corresponde al on. Y vamos a definir define minúscula define off. Vamos a definir 167 para off, 262, 14. Estos valores los obtuvimos en el video anterior del control IR para poder activar o desactivar nuestros motores desde el control remoto y no estén encendidos siempre. Vamos a continuar en nuestro ciclo while y más específicamente si hemos recibido la data, vamos a preguntar if si se trata de un on. Si nuestra data es igual, la data es igual a un on. Si es on, vamos a encender nuestros motores. Vamos a encenderlos por un tiempo. Y para eso vamos a seleccionar motor left y seleccionamos el método update speed. Le vamos a poner una velocidad, no sé, de 100 y el sentido va a ser true, o sea, horario, sentido horario, ¿no? Después, normalmente el sentido va a ser horario. Luego tenemos el motor right, igual a una velocidad de 100. Esperamos por un tiempo. Aquí necesitamos crear un bloque de código porque es más de una instrucción en el if. Y colocamos esto. Bien. Después creamos un delay, HAL delay de 2 segundos para que gire en un sentido, 2,5 segundos para que gire en un sentido y luego invertimos el sentido. Le vamos a dar menos 100 y menos 100 que giren al sentido contrario. En caso de que no sea nuestra data on, pues vamos a apagar off. Apagamos nuestros motores y entramos aquí y lo que vamos a hacer es copiar esto y colocar nuestra velocidad en 0 y de esta manera se apagarían nuestros motores. Vamos a corroborar que estén funcionando correctamente esto y ver si tenemos algún error en la programación. Vamos a compilar el código. 5 errores, tuvimos muchos errores que vienen de aquí.
Y dir B no fue declarado. Dice que dir B no fue declarado. Vamos a ver cómo aparece. Y buscamos por qué no aparece dir B. Vamos a ver qué opciones nos aparecen. Dir pin, sí, cierto. Se le agrega la terminación pin para poder utilizarlo. Dir pin B, dis B. Pin igual a estos otros, les agregamos la opción pin, la terminación pin y la terminación pin. Se me había olvidado. Y compilamos a ver si hay algún otro error. Y no, ya no tenemos errores. Con esto podemos, ahora sí, probar el funcionamiento de nuestros motores y ver si aquí vamos a cambiarle por init else para que no esté siempre preguntando, solo cuando sea caso contrario. El save y ya. Ahora sí, compilamos otra vez. Vamos a verificar si nuestros motores funcionan de la manera correcta con el modo debug. Para poder debuguear, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro microcontrolador a nuestra computadora por medio del ST-Link B2. Una vez se ha conectado, damos debug y esperamos a que se conecte a nuestro microcontrolador. Le damos correr y vamos a verificar el correcto funcionamiento de los motores. Vamos a zafarlo tantito para que no esté estorbando al mover nuestros motores y encendemos. Como podemos ver, están girando a nuestros motores, pero no está invirtiendo el sentido. Creo que hubo un detalle, los apagamos. Listo, apagamos los motores y vamos a modificar esto. Volvemos a conectar el microcontrolador a nuestra computadora y vamos a esta sección. Modificamos esto. Es este detalle. No dimos un delay para que pueda invertir el sentido de giro. Modificamos y cambiamos aquí a false. A false. Además se encontraban en sentido contrario, por lo que simplemente cambiamos el tipo de giro que va a realizar. False, false, false y false. Le damos compilar y volvemos a grabar el código. Esperamos que cargue, detenemos esto y ahora sí volvemos a verificar el funcionamiento. Primero encendemos los motores y ahora sí se pueden ver que están girando en sentido correcto y luego invierten el sentido. Con eso corroboramos primero que giran en un sentido y luego en otro. Giran en el primer sentido y luego invierten el sentido. Ya trabajan de manera correcta nuestros motores. Apagamos los motores con nuestro control y listo. Podemos verificar que funciona de manera correcta. Bueno, eso es todo por el momento. Ya hemos programado nuestros motores para que funcionen correctamente, así como el driver. Muchas gracias. Hasta luego.